Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática, temas en el Evangelio de Juan. Lección número 6. Más testimonios acerca de Jesús. El texto para memorizar es Juan capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Jesús no se limitó a decir cosas asombrosas acerca de sí mismo, de quién era, de quién lo envió o de su procedencia. También mostró quién era mediante los milagros y las señales que realizó. En las palabras de algunos que testificaron abiertamente en favor de Jesús. Cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? En efecto, Jesús respaldó sus palabras con acciones sobrenaturales que demostraron la veracidad de ellas. En Juan capítulo 7 versículos 31 se muestra una reacción del pueblo hacia las obras de Jesús. En el contexto de Juan capítulo 7, Jesús está enseñando en el templo durante la fiesta de los tabernáculos, y sus palabras y milagros causan división entre los oyentes. Mientras algunos líderes religiosos dudan de su autoridad y lo consideran una amenaza, muchas personas de la multitud empiezan a creer en él, viendo en sus señales y milagros una evidencia de que podría ser el Mesías. Y muchos de la multitud creyeron en él, y decían, «El Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace». Este momento resalta la creciente fe entre el pueblo común, que observaba sus milagros y pensaba que, si el Mesías prometido venía, no haría más señales de las que ya estaba haciendo Jesús. Este contraste entre la fe del pueblo y el escepticismo de los líderes es un tema recurrente en los evangelios y destaca cómo Jesús cumplía las profecías de maneras que algunos no esperaban, lo que provocaba tanto aceptación como rechazo entre sus oyentes. Pero, a medida que el drama continúa, comienza una división entre la gente. La curación del hombre junto al estanque de Betesda atrae la ira de algunos líderes. La discusión en Capernaum, tras la alimentación de los 5.000, da lugar al rechazo de Jesús por parte de las multitudes. Visite nuestra web, crecerenlafe.com, y apoye este ministerio adquiriendo el curso de teología para laicos Dios el Padre. Muchas gracias. La resurrección de Lázaro suscita fe en algunos, pero desencadena en otros una hostilidad que conducirá al juicio y la ejecución de Jesús. En este video y en las diferentes secciones examinaremos a algunos que dieron testimonio en favor de Jesús. En cada uno de estos incidentes se revelan algunos aspectos de quién es realmente Jesús, y juntos crean una visión más profunda de Jesús como el Mesías. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Segundo, una nueva concepción acerca del Mesías. Tercero, aceptación y rechazo. Cuarto, el testimonio del Padre. Quinto, el testimonio de la multitud. Humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio. Juan capítulo 1 versículo 30. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ya vimos que el testimonio de Juan el Bautista
llevó a los primeros discípulos, Andrés y Juan, Pedro, Felipe y Natanael, a Jesús. Cabría esperar que Juan el Bautista desapareciera de escena tras dar su testimonio, pero reaparece varias veces en el Evangelio de Juan. A continuación, vamos a leer el siguiente pasaje bíblico. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Teniendo en cuenta el anterior pasaje, respondamos la siguiente pregunta. ¿De qué manera Juan el Bautista es comparado con Jesús? El apóstol Juan relata una discusión sobre la purificación entre los discípulos de Juan el Bautista y un judío anónimo acerca de la purificación, probablemente, sobre la eficacia del bautismo, lo cual lleva a una comparación entre Juan el Bautista y Jesús. En el anterior pasaje de Juan, capítulo 3, versículos del 25 al 36, se destacan algunos aspectos claves de esa comparación. Primero, Juan el Bautista como amigo y precursor de Jesús. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Segundo, la grandeza de Jesús frente a Juan. Tercero, origen celestial de Jesús. Cuarto, la autoridad y el testimonio de Jesús. Quinto, la vida eterna a través de Jesús. Juan el Bautista como amigo y precursor de Jesús. Juan el Bautista aclara que él no es el Cristo, sino quien fue enviado delante de él, cumpliendo la misión de preparar el camino. Curiosamente, cuando los discípulos de Juan acuden a él para resolver la cuestión, mencionan a Jesús diciendo: Está bautizando y todos van a él. No es difícil leer entre líneas que están celosos de Jesús y preocupados por la reputación tanto de su maestro como de ellos mismos. Juan el Bautista utiliza la ilustración de una boda y se refiere a sí mismo como el amigo del esposo o amigo del novio, indicando que su papel es preparar y alegrarse por la llegada del Mesías, quien es el verdadero esposo o novio. La novia sería el pueblo de Dios. La grandeza de Jesús frente a Juan. Juan declara una verdad central de su ministerio. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esto indica que el ministerio de Juan estaba destinado a disminuir a medida que Jesús tomaba el protagonismo en la obra de redención. La misión de Juan el Bautista había sido señalar a Jesús, no competir con él. Origen celestial de Jesús. Juan explica que Jesús viene de arriba y es sobre todos, mientras que él mismo es terrenal. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
Esta diferencia enfatiza que Jesús tiene origen y autoridad divina, además, su conocimiento celestial que supera cualquier comprensión humana. La autoridad y el testimonio de Jesús. Jesús habla las palabras de Dios y tiene el Espíritu sin medida, lo que indica su plena autoridad y comunión con el Padre. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. Dios le ha dado todas las cosas a Jesús, lo que muestra su supremacía y su papel único en la salvación. La vida eterna a través de Jesús. Mientras Juan el Bautista bautiza en agua para arrepentimiento, declara que el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero quien lo rechaza no verá vida, sino la ira de Dios permanece sobre él. Esta declaración final enfatiza la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios, a través del cual únicamente se recibe la vida eterna. En resumen, Juan el Bautista se presenta a sí mismo como un humilde servidor y testigo de Jesús, destacando su propio papel subordinado frente a la autoridad, origen y misión salvadora de Jesús como el Hijo de Dios. Al dirigir Juan el Bautista la atención hacia Jesús, Juan subraya nuevamente la idea del testimonio. Quienes reciben ese testimonio y creen en Jesús tienen vida eterna. Quienes no lo reciben quedan bajo la ira de Dios. Eso dice el texto. Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo, pero quienes rechazan el regalo que se les ofrece enfrentarán la consecuencia de sus propios pecados, la muerte eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De esta sección podemos sacar como mínimo 3 lecciones espirituales para nuestra vida. Primera, humildad y entrega al propósito de Dios. Segunda, reconocer la divinidad y supremacía de Cristo. Tercera, la vida eterna depende de nuestra relación con Jesús. Humildad y entrega al propósito de Dios. Juan el Bautista dice: «Es necesario que Él crezca y que yo mengüe». Este versículo nos enseña que el verdadero servicio a Dios requiere humildad y disposición para que Jesús sea exaltado, aunque eso implique que nosotros quedemos en segundo plano. La verdadera grandeza en el reino de Dios está en vivir para que otros vean a Jesús más claramente, por encima de nuestra propia importancia o logros. Reconocer la divinidad y supremacía de Cristo. Juan destaca que Jesús viene de arriba y es sobre todos, siempre ha existido, es Dios. Esto nos recuerda que Jesús no es solo un simple ser humano, maestro o un profeta, sino el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, quien tiene autoridad celestial y plena comprensión de la voluntad de Dios. Esta lección nos motiva a buscar a Cristo y a reconocer su supremacía en todas las áreas de nuestra vida, confiando en su dirección y obedeciendo sus enseñanzas. La vida eterna depende de nuestra relación con Jesús. Juan afirma que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Esta declaración nos muestra que la vida eterna es un regalo que se recibe por medio de la fe en Jesús. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de nuestra relación personal con Él y a aceptar la invitación de Dios para recibir su vida y su amor a través de la fe en Cristo.
una nueva concepción acerca del Mesías. Juan capítulo 1, versículo 32. También dio Juan testimonio, diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él». Esta sección la iniciaremos leyendo Juan capítulo 1, versículos del 32 al 36. También dio Juan testimonio diciendo: «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios». El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, responde: ¿Qué dice Juan el Bautista de Jesús que la gente no esperaba oír acerca del tan anhelado Mesías? Juan el Bautista revela aspectos de Jesús como el Mesías que probablemente fueron sorprendentes y hasta inesperados para su audiencia. Entre los aspectos principales podemos destacar los siguientes. Primero, Jesús como el Cordero de Dios. Segundo, el Espíritu Santo permaneciendo sobre él. Tercero, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, declara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Los judíos esperaban un Mesías victorioso y poderoso que los librara del dominio romano y restaurara el reino de Israel. Sometidos a una larga opresión, creían que el Mesías no solo derrocaría a Roma, sino además los convertiría en una nación grande y poderosa. Sin embargo, al llamar a Jesús Cordero de Dios, Juan muestra que la misión de Jesús sería sacrificial, simbolizando la imagen del Cordero Pascual que moriría para expiar los pecados. Esta visión del Mesías como alguien que moriría por la humanidad era una idea radical, difícil de aceptar, y probablemente estas palabras fueron malinterpretadas por la mayoría de los oyentes. Es posible que no supieran de qué estaba hablando. El Espíritu Santo permaneciendo sobre él. Juan testifica que vio al Espíritu Santo descender del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esta señal divina indicaba que Jesús era el Hijo de Dios y estaba lleno del Espíritu de una manera especial y permanente. Para muchos, esta afirmación de una conexión tan íntima con Dios era algo asombroso y único, que destacaba la identidad espiritual de Jesús más allá de un líder terrenal. Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Juan dice que aunque él bautiza con agua, Jesús bautizaría con el Espíritu Santo. Esta promesa subraya que el ministerio de Jesús traería una transformación espiritual profunda, ofreciendo una conexión directa con Dios a través del Espíritu. Este aspecto resaltaba un cambio en la relación entre Dios y el pueblo, algo que iba más allá de los rituales o la ley y que implicaba una renovación espiritual profunda. La idea de un Mesías que sufriría, daría su vida como sacrificio y otorgaría el Espíritu Santo no era lo que muchos en Israel esperaban. Las palabras de Juan el Bautista presentaban un Mesías cuyo propósito principal era espiritual y redentor, preparando el camino para una relación renovada entre Dios y la humanidad. Por eso, Juan quiso con su evangelio cambiar la idea que tenían del Mesías, para que reconocieran en Jesús el cumplimiento de las profecías acerca del Rey que vendría y de su misión.
Jesús no venía como líder político y militar, sino para ofrecerse como sacrificio por los pecados del mundo. Ese era su propósito. Solo después de eso, y cuando todo hubiese terminado, vendría el reino final y eterno. El pensamiento inspirado dice al respecto: Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Juan el Bautista dice, en Juan capítulo 1, versículo 31, Yo no lo conocía. ¿Cómo pudo entonces Juan el Bautista reconocer a Jesús como el Mesías? La respuesta es que Dios, que envió a Juan el Bautista, le había dicho antes: Aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Yo lo vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. En otras palabras, fue Dios quien reveló a Juan el Bautista que Jesús era el Mesías. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El conocimiento de que Jesús es el Cristo proviene de Dios mismo mediante el poder de convicción que produce su Espíritu Santo. Este tema aparece con frecuencia en Juan. La salvación no proviene de la filosofía mundana, la ciencia o la educación superior. Solo llega de parte de Dios a los corazones que responden con fe y obedecen a Jesús. Del estudio de esta sección podemos extraer como mínimo 2 lecciones espirituales. La primera, la humildad para reconocer la identidad y misión de Jesús. La segunda, la promesa de una transformación espiritual. La humildad para reconocer la identidad y misión de Jesús. Juan el Bautista, a pesar de su propio rol y popularidad, reconoce y proclama a Jesús como el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, señalando que la misión de Jesús es superior y esencial para la salvación de la humanidad. Esta actitud nos enseña a vivir en humildad, reconociendo la grandeza de Jesús y la importancia de darle el lugar central en nuestras vidas, priorizando su misión y propósito sobre nuestros propios intereses. La promesa de una transformación espiritual. Juan señala que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, indicando un cambio profundo en la vida de aquellos que creen en él. Esta lección nos invita a abrirnos a una relación más cercana con Dios a través del Espíritu Santo, permitiendo que transforme nuestra vida interior y nos guíe en el camino de la fe. Aceptación y rechazo. Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En esta sección trataremos otros asuntos de Juan capítulo 6, sobre el milagro de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, con los que se alimentaron a más de 5.000 personas. Nos centraremos en la sección final de esa historia. Veamos un resumen. Jesús se presenta como el pan vivo que descendió del cielo y explica que quien coma de él, es decir, quien lo acepte y crea en él, tendrá vida eterna. Él dice que su carne y su sangre son verdadera comida y bebida, representando su sacrificio en la cruz. Esta enseñanza desconcierta a muchos de sus seguidores, quienes la encuentran difícil de aceptar, y debido a ello, muchos deciden abandonarlo.
Jesús entonces pregunta a sus 12 discípulos si también desean irse. Pedro responde en nombre de ellos, afirmando que Jesús tiene palabras de vida eterna y declarando su fe en él como el Hijo de Dios. Esta sección muestra la división que las palabras de Jesús crean, revelando la profundidad de compromiso que él demanda y destacando la fe leal de sus discípulos más cercanos. Teniendo en cuenta el anterior, resumen respondamos. ¿Qué dijo Jesús que resultó difícil de aceptar para la gente? Jesús hace 3 declaraciones que son difíciles de aceptar para sus oyentes. La primera, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. La segunda, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La tercera, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Jesús afirma que Él mismo es el pan de vida que ha bajado del cielo y que quien coma de este pan vivirá para siempre. Esta declaración es impactante, ya que Jesús se presenta como la fuente de vida eterna, algo que requiere que la gente crea que Él es enviado de Dios de una manera única y superior. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús habla de su carne como pan dado para la vida del mundo, lo cual implica su sacrificio en la cruz. La gente esperaba que el Mesías les diera libertad política y poder, pero aquí Jesús anuncia que su misión es de entrega y sacrificio, algo que no encajaba con sus expectativas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Jesús declara que sus seguidores deben comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Este lenguaje es simbólico, aludiendo a aceptar su sacrificio y participar en su vida, pero sus oyentes lo toman literalmente y lo consideran ofensivo y difícil de entender. Para los judíos, que evitaban cualquier práctica que pudiera parecer canibalismo o violar las leyes alimenticias, estas palabras resultan especialmente difíciles de aceptar. Estas afirmaciones muestran que la misión de Jesús es radicalmente espiritual y que implica un compromiso profundo. Al pedir a sus seguidores que coman de Él, les llama a una unión total y a una fe profunda, algo que muchos no están dispuestos a aceptar, y por eso muchos lo abandonan. Las anteriores 3 declaraciones de Jesús le abrieron los ojos a la multitud. Jesús no sería su rey terrenal. Jesús no encajaba en el molde del pensamiento terrenal. Por esta razón, la gran mayoría rechazaron la conversión, que transformaría su forma de pensar para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el Mesías. Muchos de sus discípulos lo abandonaron desde ese momento. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Desde un punto de vista humano, esto debió ser difícil para Jesús. La aprobación de la multitud es agradable. ¿Quién no quiere ser aceptado? Pero cuando alguien ve que muchos retroceden y cuestionan sus principios, eso resulta naturalmente desalentador. Al ver a la multitud marcharse, Jesús pregunta a su círculo íntimo, los 12, si quieren irse también. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los discípulos habían estado viajando con Jesús ya por 2 años, viendo sus milagros y escuchando sus sermones. Sabían por experiencia que no había nadie como Él. Se apoderó de ellos la convicción de que, por insólitas que fueran algunas situaciones y por mucho que todavía no comprendieran acerca del propósito de su venida, este hombre era el Mesías. Solo después de su muerte y su resurrección comenzaron a entender por qué había venido al mundo.
Del estudio que hemos realizado, podemos extraer 3 lecciones espirituales. La primera, la vida verdadera, viene al aceptar el sacrificio de Jesús. La segunda, la fe, implica compromiso y perseverancia. La tercera, Jesús tiene palabras de vida eterna. La vida verdadera viene al aceptar el sacrificio de Jesús. Jesús se presenta como el pan vivo que da vida eterna a quienes creen en Él y aceptan su sacrificio. Esto nos enseña que la vida espiritual plena y la esperanza de vida eterna dependen de nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador, reconociendo que su sacrificio es el fundamento de nuestra relación con Dios. La fe implica compromiso y perseverancia. Cuando Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, muchos de sus seguidores lo encuentran difícil de entender y deciden abandonarlo. Esto nos recuerda que seguir a Jesús requiere compromiso, incluso cuando su enseñanza sea desafiante o difícil de comprender completamente. La verdadera fe persiste, confiando en Jesús aún en medio de dudas o incomprensiones. Jesús tiene palabras de vida eterna. Pedro, hablando en nombre de los 12, declara: ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta respuesta muestra que, aunque algunos aspectos de la fe sean difíciles, en Jesús encontramos dirección, verdad y la vida misma. Nos enseña a reconocer a Jesús como la fuente última de sentido y verdad, buscando en Él la guía y la esperanza que no podemos encontrar en ningún otro lugar. El testimonio del Padre. Juan capítulo 5 versículos 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra, logos, como de alguien que está con Dios el Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El pensamiento inspirado dice: Sin embargo, al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. Desde la eternidad era el mediador del pacto, aquel en quien todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, habían de ser benditas si lo aceptaban. Cristo fue Dios esencialmente y en el máximo sentido. Estuvo con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todas las cosas, bendito para siempre. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. Pero Dios el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. Veamos. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, responde: ¿Qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Jesús vincula al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él, es decir,
Juan capítulo 5 versículos 36 al 38, Jesús habla de su relación con el Padre y menciona 4 puntos importantes. Primero, las obras de Jesús dan testimonio del Padre. Segundo, el Padre es quien da testimonio de Jesús. Tercero, los oyentes no han oído ni visto al Padre. Cuarto, la palabra del Padre no está en sus corazones. Las obras de Jesús dan testimonio del Padre. Jesús dice que las obras que hace, las cuales le ha dado el Padre para cumplir, son un testimonio de que Él ha sido enviado por Dios. El Padre es quien da testimonio de Jesús. Jesús afirma que es el Padre quien da testimonio acerca de Él, no solo a través de las Escrituras, sino también a través de las mismas obras que realiza. Los oyentes no han oído ni visto al Padre. Jesús señala que quienes lo escuchan no han oído la voz del Padre ni han visto su forma. Esta afirmación destaca la diferencia entre su relación con Dios y la de quienes no creen. La palabra del Padre no está en sus corazones. Jesús explica que sus oyentes no tienen la palabra del Padre en ellos porque no creen en el Hijo que Él ha enviado. En este pasaje Jesús revela 2 asuntos. El primero, que sus obras y su misión provienen directamente del Padre, quien le da autoridad y testimonio. El segundo asunto, se destaca la falta de conexión y fe en Dios de quienes lo rechazan. A continuación, vamos a leer 2 pasajes de los Evangelios relacionados con la aprobación de Dios, el Padre, en el ministerio de Jesús. Y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Según los anteriores textos de Mateo, responde: ¿Qué dice el Padre acerca de Jesús? En el bautismo de Jesús, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo se unieron al Hijo para destacar el comienzo del ministerio de Jesús. En el comienzo del ministerio de Jesús, en ocasión de su bautismo, Dios el Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace, y añade una instrucción para que sus discípulos lo escuchen y obedezcan. En ocasión de la transfiguración también se oyó una voz del cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Pero en un momento crucial del ministerio de Cristo, es decir, al final de su ministerio, Dios el Padre vuelve a hablar desde el cielo, esta vez según consta en el Evangelio de Juan capítulo 12. Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de ese ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, querían verlo muerto, ahora más que nunca. Las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Incluso los griegos que estaban allí para la fiesta querían ver a Jesús y seguirlo. Al final de su ministerio, Jesús expresa lo siguiente: «Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora».
Aquí vemos que la humanidad de Jesús rechazaba esto. La vívida contemplación de las escenas futuras, la cruz, fue la causa de la súbita angustia material del Señor. Jesús sigue diciendo: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Es de destacar que en respuesta a las palabras de Jesús, Padre, glorifica tu nombre, el Padre vuelve a hablar desde el cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Sabes de qué glorificación está hablando Dios el Padre? Está haciendo referencia a la crucifixión. Como ya hemos visto, la hora de gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados. Gracias a Él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. El testimonio de la multitud. Juan capítulo 7 versículos 40 y 41. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿De Galilea ha de venir el Cristo? Iniciaremos esta última sección del video, leyendo Juan capítulo 7 versículos 37 y 38. El último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, del que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Juan había registrado en numerosas ocasiones las audaces declaraciones de Jesús acerca de sí mismo, de quién era y qué había venido a hacer. Las líneas citadas anteriormente de Juan capítulo 7, versículos 37 y 38 son otro ejemplo de lo que Jesús afirmó acerca de sí mismo y de lo que haría en favor de todos aquellos que acudieran a él. Eran afirmaciones sorprendentes. Leamos un resumen de Juan capítulo 7 versículos 37 al 53. Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús invita a quienes tienen sed a venir a Él y promete el Espíritu Santo a quienes crean en Él. Su declaración genera diversas reacciones entre la multitud. Algunos piensan que es el Mesías, mientras otros dudan, cuestionando su origen. Los líderes religiosos intentan arrestarlo, pero los guardias quedan impactados por sus palabras y no lo detienen. Nicodemo interviene, sugiriendo que deberían escuchar a Jesús antes de juzgarlo, pero los fariseos lo rechazan con desprecio, aumentando la división sobre quién es realmente Jesús. Teniendo en cuenta el anterior resumen, donde se menciona que Jesús habló a los judíos que asistían a la fiesta de los tabernáculos, ¿cuál fue la respuesta de muchos de ellos? Durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús invita a todos los que tienen sed a venir a Él y beber, prometiendo que quien cree en Él tendrá ríos de agua viva fluyendo desde su interior, refiriéndose al Espíritu Santo que sería dado a los creyentes. La respuesta de los judíos fue variada. Miremos los siguientes aspectos. Primero, división de opiniones sobre quién es Jesús. Segundo, confusión y discusión.
Tercero, los guardias impresionados y los líderes religiosos desconcertados. Cuarto, intervención de Nicodemo. División de opiniones sobre quién es Jesús. Algunos, al escuchar sus palabras, reconocen que podría ser el profeta o el Cristo, el Mesías, el profeta anunciado por Moisés. Otros pensaban que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero esto suscitó el argumento de que el Mesías no vendría de Galilea, que debía ser descendiente de David y que tenía que nacer en Belén, todo lo cual era cierto acerca de Jesús, aunque muchos parecían no saberlo. Confusión y discusión. Estas opiniones divididas provocan discusiones entre la gente. La multitud está dividida en sus creencias y muchos no saben qué pensar de Jesús. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Los guardias impresionados y los líderes religiosos desconcertados. Los guardias que habían sido enviados para arrestar a Jesús regresan sin hacerlo, explicando a los líderes religiosos que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los fariseos se indignan y los acusan de haber sido engañados, criticando a la multitud por su ignorancia de la ley. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Intervención de Nicodemo. Nicodemo, quien había visitado a Jesús anteriormente, interviene cuestionando si es justo condenarlo sin antes escucharle y conocer lo que hace. Los fariseos responden con desprecio, acusándolo de ser Galileo y asumiendo que no podía surgir un profeta de Galilea. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Aceptó Nicodemo a Jesús como el Mesías? Aunque su intervención en favor de Jesús ante el Sanedrín no es suficiente para afirmarlo, tal acción sumada a lo que hizo después de la muerte de Jesús es evidencia sólida de que llegó a creer en él. Terminaremos nuestro estudio respondiendo la pregunta hecha por los sacerdotes y fariseos en Juan capítulo 7, versículo 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La respuesta es sí. Uno de los fariseos creyó en él, Nicodemo. En resumen, la respuesta fue de división e incredulidad para algunos, mientras que otros quedaron impresionados por las palabras de Jesús. Los líderes religiosos se muestran hostiles y resisten la posibilidad de que Jesús sea el Mesías. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.